Acabamos de ver lo difícil que es impactar la cadena de ADN en particular para hacerle un daño permanente. Dentro de ese proceso también mencioné cortamente la posibilidad de que la célula reparara el daño. O sea, aquí es importante entender en qué minuto estoy afectando la célula, porque si el mecanismo de reparación está actuando, es posible que el daño que acabo de hacer sea reparado y no lleve a la muerte de la célula. De modo que tenemos que mirar el ciclo de reproducción, porque ese es el que determina cuándo están activos los elementos que reparan. Si yo miro ahora el ciclo, típicamente representado por un círculo, porque es un proceso periódico, yo puedo distinguir 4 etapas. Yo tengo una etapa acá de multiplicación, en que la célula se divide, división. Tengo una de crecimiento, que se denomina G1. La célula se acaba aquí de dividir, la nueva célula está creciendo, entra en una fase S, que es la de división del ADN, o de lo que se llama la replicación. Tenemos una última fase G2, en que se prepara para la división. Los reparadores están activos en esta etapa de aquí, en el proceso de replicación. Y de hecho eso se entiende en consecuencia cuando uno mira la probabilidad de sobrevivencia de las células. Si yo grafico acá la probabilidad de sobrevivencia, esta es la probabilidad de sobrevivencia, acá yo tengo el 100%, o sea, de todas mis células que se encontraban en esa fase, el 100% sobrevive. Voy a escribir por acá un 80%, y acá abajo en alguna parte 0%. Y aquí están las distintas etapas. Voy a graficar siguiendo sencillamente comenzando en este punto. O sea, acá yo voy a tener el G1, el S, el G2 y el N. Y nuevamente acá se repite el ciclo al final de esto. Si grafico esto, si la curva sube cerca del 100%, significa que todas las células están sobreviviendo. La curva claramente tiene una dependencia de estas etapas y tiene la siguiente forma. En esta zona de acá es bastante baja. Significa de que cuando se encuentra en crecimiento hay pocas que sobreviven. Cuando llego a la zona, sobrepasé un poco, de replicación, sube la sobrevivencia. Y aquí nuevamente es baja. Eso significa que cuando me encuentro en la etapa de replicación, la probabilidad de sobrevivencia de las células es alta. Significa de que si yo hago un daño, el mecanismo de reparación lo va a corregir y mi célula tiene una alta probabilidad de poder funcionar. Sin embargo, si lo detecto o lo afecto en un momento en que se encontraba bajo crecimiento o preparación para la división, o de hecho en el proceso de división, la probabilidad de sobrevivencia es baja. Significa de que aquí el mecanismo de reparación no está activo y el daño que yo hago es un daño permanente que puede llevar a la muerte de la célula. En consecuencia, es clave entender de que cuando yo estoy actuando va a ser importante para el tratamiento. En particular, si yo ahora, por ejemplo, tomo una persona y la trato por primera vez, lo que yo voy a tener acá, este es mi eje de las distintas posibilidades en que van a estar mis células. Yo tengo células que están en la fase G1, en la fase S, en la fase G2 y en la fase N. Y voy a dibujar distintos ejemplos de células que están acá. Y yo hago tratamiento. Todas estas, con alta probabilidad, van a morir y me están quedando solamente, voy a exagerar, solamente aquellas que se encontraban justo en la fase de replicación. Cuando el paciente, después de una cierta cantidad de tiempo en que el ciclo se está repitiendo, así que aquí voy a esperar justamente el tiempo del ciclo, vuelve, lo que va a tener ahora es la siguiente situación. No va a tener muchas células en el estado G1. ¿Por qué?
porque resulta que murieron. En consecuencia, en el tiempo del ciclo, cuando nuevamente me encuentro exactamente después del tiempo del ciclo, lo que yo voy a encontrar que se replicaron fueron las que estaban en la fase S la vez pasada. O sea, yo aquí estoy esperando el tiempo de replicación, tiempo en que nuevamente se encuentran replicando, el tiempo del ciclo. Si yo espero justamente ese tiempo, las únicas células que yo voy a detectar nuevamente en el estado de replicación son las que originalmente estaban. Las otras ya no están, ya murieron, no están presentes. En consecuencia son estas las que van a pasar al estado G2, al estado M, al estado G1 y nuevamente ahora van a aparecer. Y yo voy a tener el doble porque resulta que estas se replicaron, pasaron por M, se replicaron. Y si estoy esperando justo el tiempo del ciclo, me voy a encontrar con que estas están nuevamente en la fase en que tienen una mayor probabilidad de sobrevivencia. Así que a mí me conviene tratarlas de modo que el tejido sano, para el tejido sano, se encuentre justamente de nuevo en aquella fase donde tiene una alta probabilidad de sobrevivir. Normalmente el ciclo son aproximadamente 24 horas, por lo cual lo que uno hace es que hace el tratamiento, espera 24 horas para hacer de nuevo el tratamiento, porque tiene ya sincronizadas las células con el proceso del tratamiento. La ventaja es que las células cancerígenas tienen muchas veces tiempos que son distintos a 24 horas. En consecuencia, las células cancerígenas, que la vez pasada un grupo sobrevivió porque también vale esto para las células cancerígenas, se van a encontrar capaz en una nueva fase en que sea un G2, un G1 o un M. O sea, yo no estoy sincronizado con lo que son las células cancerígenas, sino estoy sincronizado con el tejido sano. Y esa es una de las estrategias básicas que aprovecha las 24 horas o el tiempo del ciclo de las células sanas que estoy tratando de salvar. ¿Y por qué razón entonces de lunes a viernes y el sábado y domingo no? Porque también la gente de la clínica tiene que descansar. Veamos ahora lo que significa la forma de hacer el tratamiento, tanto de dónde irradio y con qué frecuencia y qué dosis.